¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito, Experiencias. El día de hoy tenemos un programón, tenemos un capítulo excepcional con un invitado muy especial. Antes de darle paso y darle la más cordial bienvenida, saludar a mi hermano del alma, como siempre. Luis Felipe, ¿cómo estás? Mi co-host en este podcast. ¿Qué dice mi hermano? ¿Cómo estás? Yo muy feliz, muy contento de verdad de poder tener a Jorge con nosotros. Creo que es un invitado de honor que nos va a poder contar grandes experiencias. Es un capítulo que realmente me motiva a poder escuchar esas experiencias que ha podido tener. Hoy vamos a tratar sobre la experiencia de un ecuatoriano en China y vamos ahí a intentar romper ciertos mitos, creencias y vamos también a hablar un poquito de las cosas que son geopolíticas y de la educación, así que va a ser un podcast muy interesante para todos nuestros suscriptores. Les decimos que nos escuchen y sigan todo lo que vamos a ir diciendo. Así es, Luis Felipe. Bueno, Jorge Yubisaca es nuestro invitado del día de hoy. Él es ingeniero en petróleo, graduado en la SPOL y tiene una maestría en gestión de proyectos energéticos en China. Entonces, ¿quién mejor que él para hablar de la experiencia viviendo en ese gran país asiático, ¿no? El gran dragón asiático, para que nos cuente todas sus experiencias. Un buen amigo mío de muchos años, muchas experiencias compartidas. Así que qué gusto tenerte acá, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Eder y Felipe. Realmente es un honor también para mí estar aquí con ustedes conversando y espero que todas las experiencias que pueda transmitirles realmente sea un contenido valioso, que puedan, tal y como dijeron, el tema de hoy es hablar y sacar algunos mitos, sacar algunas cosas que muchas veces no contrastamos con lo que pueda pasar o lo que pueda hacer y espero que realmente disfruten, ¿no? De lo que les pueda contar y de la conversación que podamos tener. Perfecto. Bienvenido, Jorge. Entonces, para ya ir entrando en materia, creo que China es ese gran país que actualmente es considerado una potencia mundial, pero que para nosotros los ecuatorianos, en el contexto de nuestro país, tenemos muchos mitos acerca de este país en muchos ámbitos y vamos a ir intentando eh, destruirlos acá, intentando desmentirlos, un poco falsas creencias que hay respecto a este país, ¿no? Un poco como la cultura, el tipo de comida, las costumbres, la situación de la educación allá también, que para muchos y a nivel mundial es un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, vamos a ir soltando preguntas y un poco también las dudas y las experiencias personales que podamos tener respecto al tema. Luis Felipe, te doy el paso a ti para que hagas, si quieres, la primera pregunta o lo primero que se te venga a la mente sobre este tema. Claro que sí, hermano. Mira, yo tengo ahí la primera duda que mencionó Eder sobre, esta duda va sobre la comida. Es cierto que los asiáticos, en este caso los China, que tú particularmente estuviste en China, comen de todo, cualquier cosa, y viva, es lo que normalmente se cree. Claro, realmente la primera pregunta que a mí se me viene cuando hablamos de algún mito de China, antes que hablar de dragones y de cosas así, es la comida. Y bueno, realmente el tema de la gastronomía china es muy variada. Una gastronomía bastante variada, bastante rica, en temas de que, por ejemplo, alguna vez leí un artículo mientras estaba allá, que el primer país en tener la mayor cantidad de sopas en el mundo es China. Y curiosamente, el segundo lugar es Ecuador. Entonces ahí, perfecto, por allí al menos harta sopa. Ajá, entonces te pones a pensar en algo, ok, nosotros realmente también comemos o no comemos muchas cosas que no son típicas para otras personas del mundo. Y sí, es verdad que en China, por ejemplo, tú te vas en lo que es Beijing, yo estuve en Beijing, la capital de China, y tú te vas a una parte que es Wangfujing, que es una calle muy tradicional. Entonces ahí tú encuentras los alacranes, escorpiones, toda cuestión de animales exóticos que te puedes comer vivos, ¿no? Están en pleno movimiento y te los puedes comer.
Pero claro, eso ya queda a discreción de cada una de las personas que iban. Yo generalmente les decía, es picantito, pero yo nunca las había probado. Siempre Ah, pero les sí invitaba que tengan pero experiencia. lo probaste. Después de tres personas que ya les dije que prueben y vi que sobrevivieron al experimento, ya los probé. Pero es interesante que aquí en Ecuador también comemos muchas cosas, ¿no? Alguna vez, estando en China, pues teníamos muchas amistades de Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, y les mostrábamos que nosotros comíamos cuyes. Uy, Y ellos sí, cierto. me dijeron como que, ¿cómo es eso? Se están comiendo una mascota. Entonces, sí, en China se come muchas cosas que puedan parecer raras, pero no es que se come todos los días, no es que te lo encuentras en el plato del almuerzo de cada familia china, un pincho de alacrán, no es así. Algo que tenemos muy en común es el tema del arroz. El chino El arroz. generalmente siempre acompaña su comida con arroz. Diferencia principal es que el chino come su arroz sin sal, es Sí. un arroz en sí. Entonces, no es del todo cierto que, o sea, sí se come de todo, pero no es que siempre se come de todo. Es como decir que, no sé, me voy a inventar y me equivoco quizás, pero no pensamos que en Italia se come todos los días pizza. Entonces, no es que todos los días en China se come lo que se ve. O sea, tienen una alimentación bastante variada. Les gusta muchísimo el tema del arroz, el tema de los fideos, también los fideos les gusta muchísimo. Por eso muchas de estas sopas pues tienen muchos fideos. Y es una comida muy variada, pero sí hay de todo, hay de todo. Todo lo que te puedes imaginar se come allá, Yo, pero yo, no es rutinario. Yo creo que es cuestión de perspectivas y creo que ahí vamos rompiendo mitos y qué bueno que nos compartas esta experiencia. Y es verdad, pero es cuestión de perspectivas, ¿no? Porque para ellos, si lo pones del otro lado, sería muy raro y tal vez dirían, bueno, en ese país sí se come de todo, porque bueno, en Ecuador, y lo hablábamos con Jorge antes de iniciar, en Ecuador no tendríamos de qué sorprendernos si en el oriente pues se comen chontacuros, se comen serpientes, incluso en algunos lugares del país, tortuga, la guanta mismo. Entonces, una serie, Ranas. exactamente, entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Pero es interesante conocer también esa cultura. Y esto de las sopas que mencionas, mis papás estarían encantadísimos yendo a China porque alguna vez tuvimos la oportunidad de irnos a Europa y eran buscando sopas en cada lugar que iban. ¿Y tú crees que encontraban sopas? Nada, pero No. la única sopa que encontraron fue en Francia y era una cosa de albóndigas más horrible. Entonces, le digo, no van a encontrar sopa porque no es costumbre comer allá sopas, o al menos el tipo de sopas que ellos querían encontrar. Pero Entonces, Jorge, allá en China el tema de las sopas son estilo caldo, ¿no? Porque nosotros tenemos diferentes tipos de sopas, ¿no? En Ecuador que son como arvejas con algo, son más espesas, ¿no? Creo yo. Te pregunto tú. Sí, la verdad que allá la mayoría de sopas son más tipo un caldo, pero sí hay variedad. Hay unas cuestiones que mm, en algún momento ni siquiera supe qué era lo que comía, Pero estaba rico. pero tendrías que... hay una cosa, verás, el chino tiene una cultura muy arraigada, un amor por la comida, pero en esas cosas como que nos parecemos mucho y en algún momento pues me ponía a pensar, ¿no? Que cuando nos hablaban en la escuelita de historia, un poco que la Valdivia, la Tolita y todas estas culturas anteriores que tuvimos aquí en el Ecuador, se hablaba de gente del Asia que vino para acá. Y digo, bueno, quizás sea una influencia. Si uno se va a un museo acá en Quito, hay esculturas que parecen así tipo asiáticas. Entonces, las sopas allá me pareció una cosa increíble, pero como lo decías, más son caldos, no son tan espesos. Sí le ponen de todo tipo de granos, de todo tipo de cosas, muchos fideos, pero sí, o sea, es un... Incluso hay unas cosas que son los dumplings en inglés, Ajá. que allá le llaman los jiaozi, que es el nombre que le dan. Para nosotros llegó un punto en que el jiaozi
era el encebollado chino. El encebollado. Claro, porque o sea, Para lo la que tiene que a resaca. veces le ponían como tipo sopa y era bueno, ¿no? Te levantaba el ánimo hasta cierto punto. Qué Qué, buena. Y qué bueno, entonces, chévere. ¿y perdona, Eder, cuál es tu plato favorito de chino, allá? O sea, el que tú dices, el que si tú volverías a China, el primero que te vas a comer. Ya, si hay un plato que a mí me gustaría comer es la olla caliente. La olla caliente es, o sea, no es como decirte un plato, pero es una forma de comer, que colocan dos bandejas, generalmente una sin mucho picante y una con mucho picante, que eso parece, pero el fuego de la entrada del infierno, porque es un picante, para mí, de todas las cosas picantes que he comido en mi vida, la comida china ha sido la peor, o sea, lo más picante que he comido. Entonces, ese plato es muy tradicional y muy bueno, muy bueno. Me gusta el sabor de tú en esa agua caliente, es agua caliente con especias y cosas así, y tú puedes meter de todo, metes pollo, metes carne, eh, metes vegetales, tienen un orden, me parece que primero metes las carnes, luego vas con los vegetales, tiene, o sea, tiene su tradición y su orden, porque eso sí, en China todo tiene como que su protocolo. Y lo que te decía, a los chinos les gusta invitarle a la gente y te llenan de comida. Y en eso también nos parecemos. Sí, es cierto. Porque a nosotros Eso, nos gusta dar... eso justamente era lo que iba a decir, porque ya que estamos desmitificando falsas creencias, por ejemplo, el famoso chaulafán, porque uno erróneamente acá en Ecuador, cuando dices chinos, lo asocias con el chaulafán, y en realidad el chaulafán es un plato ecuatoriano, que de pronto tiene alguna influencia china por el tema del arroz, pero no es necesariamente originario de China, porque el arroz, como dice Jorge, allá se come pues sin sal, ¿no? Y es un plato realmente ecuatoriano, pero todo el mundo lo asocia con la China. Pero ya que estamos hablando del tema gastronómico, y es muy interesante esto, yo me preguntaba si de pronto los chinos a la hora a la hora de comer tienen algún tipo de ritual o alguna forma diferente. De pronto, como uno ve generalmente en la televisión, en Japón creo, me parece, se sientan en cojines, no se sientan como en sillas, comen con los palillos, ¿no? Pero creo que esto es en Japón. No sé si en China se mantiene este tipo de ritual. ¿Cómo es el asunto ahí? Ya, en China el tema de la comida, como te digo, tienen toda una cultura centrada en su comida, centrada en su forma de comer y todo esto. Una de las primeras clases que te van a dar en una clase de idiomas es el tema de cómo se sientan. Tienen que sentarse de un lado los varones y de otro lado las mujeres. Eso es como que la parte tradicional del orden que debe haber dentro de la mesa. Ahora, normalmente todos te comen con palillos. Lo que son los whites siempre lo van a utilizar. Pero como ya ven, o sea, ya China ha llegado a una exposición de muchos extranjeros, siempre tienen cucharas para algún extranjero que por ahí no tiene esa habilidad, ¿no? Algo Pero, nuevo. pero, Sí, pero, tú, pero, entonces, pero tú aprendiste a comer con palillos. claro, o sea, yo sí soy de las personas que pienso que tú tienes que tratar de adaptarte a donde vas a vivir, a la realidad que vas a vivir. Te Eso, guste o no, es siempre una cuestión de aprendizaje, ¿no? Entonces, exacto. a la brava, claro que no lo hacía lo correcto, porque cada vez que un chino me veía como yo, o sea, yo tenía la habilidad, cogía y comía, pero me dice, no lo estás haciendo de la forma correcta, pero en la forma que ellos me decían, a los 2 minutos se me acalambraba el dedo y era increíble y era complicado. Y claro, o sea, tienen ese tema, por ejemplo, ellos dicen con los palillos, si uno los coge muy alejados, significa que uno es muy distante de la familia. Si uno los coge de la parte, digamos, más de abajo, más cercanos, es porque uno es una persona cercana a su familia. O sea, Mira. ellos con la comida tienen muchas creencias, muchas cosas. Y es algo que también en Corea, por ejemplo, en Corea tienen el tema de que siempre el jefe o la persona más importante de la mesa es la que inicia un brindis o inicia la comida. Ellos también tienen esas cuestiones así
de muchos actos protocolarios dentro de la mesa. Y una cuestión así hablando de jefes, ¿no? Es que la persona que invita y que paga la comida y que es el jefe, siempre se sienta de frente a la puerta para recibirlo. Entonces, si tú vas, te sientas enfrente de la puerta, significa que tú vas a pagar, ¿no? Te va a pagar. Bueno, eso es importante saberlo, ¿eh? La verdad que sí. Porque ese es un ¿Alguna cambio vez? que te puede hacer. O sea, tú te sentaste enfrente de la mesa. Ah, tú vas a pagar la comida. Listo, perfecto, ¿no? Pide lo que sea, ¿no? Claro, entonces sí, sí tienen mucha, mucha cultura en cuanto a la comida y en cambio lo que decía él, de sentarse en cojines y eso no, no, sí tienen en ciertos lugares, pero no, es un lugar normal. Pero lo que sí les gusta a ellos son habitaciones para ellos comer, comedores privados. Decirles, si tienen, todos los restaurantes tienen una zona como que para todo el mundo, mesas, 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 pero también tienen zonas especiales donde tú vas y es un comedor solo para ti y tus amigos. Ah, Porque mira. al chino le gusta mucho compartir, le gusta mucho, o sea, te meten 20 platos, comida, bebida, todo, y les gusta tener esa intimidad también, ¿no? El de poder compartir. Pero, mira, tú decías, eh, Jorge, que comen mucha sopa con palillos. Ahí también yo también me puse a pensar cuando, a ver, si comen sopa y me dan palillos, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué pasa? Como la sopa tiene mucho fideo y muchas, muchas cosas dentro, ¿no? Carne, pollo o alguna cuestión que no sabía, pero lo comí y sigo vivo. Entonces uno tiende a eso, ¿no? De disfrutar con los palillos. Primero, sacar lo que es, digamos, como que espeso, lo que se puede coger. Pero al final es llevarse el plato arriba. O también te dan una Así pequeña cucharita. con la mano, así. Mi Claro, mamá le da un padre, no te alces, no te alces, no te pongas el plato en la boca, que pareces la cuchara. claro. O si no, para esa cuestión también te dan una cucharita. Una Cuando cucharita. es algo entre amigos, sí se alzan la sopa. O sea, es normal coger el tazón de sopa y alzarlo. Pero ya cuando es como que más formal, sí te dan una cucharita pequeñita, o sea, no es como la cuchara de nosotros, una cuchara, la mitad de la cuchara, con la parte, digamos, como que de donde recoge la sopa, pues bien grande como para que uno coma, come, coma. Pero tú vas con el palillo, 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 y ya cuando te quedas con solamente sopa o solamente líquido, ahí empiezas a entrarle con la cuchara. Es toda una ciencia esto de comer en China, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti, Jorge, adaptarte? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? ¿2 años, 3 años? ¿Qué tan difícil fue cogerle el ritmo? O sea, porque de entrada es un cambio drástico, ¿no? Y extrañas, supongo, el encebollado, como tú mismo le dijiste, la guatita y todo lo demás. La guatita, la guatita. Sí, realmente el tema de adaptarse no es fácil. Todo depende de la persona. Todo depende de la persona, pero sí es una cuestión de ir mentalizado en que yo me quiero adaptar, porque yo conocí distintos tipos de personas, unas que iban así, empezando cerradas a que a mí no me va a gustar China y obviamente si vas con ese pensamiento, pues no te va a gustar. Pero yo fui como, yo ni siquiera lo pensé, fue a la tercera semana, yo dije, ¿dónde estoy y qué estoy haciendo? Sin mente, Estaba ¿no? caminando en un futón, que es como decirte en un barrio así chiquito, unas calles, unos callejones, y ahí recién me puse a pensar, y estuve 3 años en total allá. 3 años en que, bueno, cada vacaciones de verano, lo que es julio, agosto, venía acá al Ecuador y luego regresaba. Pero sí fueron 3 años en los que pude aprender muchísimo de ellos, de su cultura. No solamente estuve en Beijing, estuve en otras ciudades grandes y súper tecnológicas y también ciudades pequeñas y donde se desmitifica también el tema de la pobreza, de que piensan que no hay pobreza, cuando sí, hay mucha pobreza también allá. Claro, no, lo imagino. Eh, yo tengo una pregunta con respecto para ir desmitificando ciertas cosas. ¿Es cierto que ellos, la mayoría de las personas usan vestidos? En China, no. En China, de hecho, la vestimenta es normal.
igual que nosotros. Lo que para mí no es normal es que el chino se va a trotar con jean y camisa, o sea, salen con su pinta de oficina y se van a trotar con esa ropa. Y eso me pareció súper raro. Ellos tienen un tema de que les gusta siempre mantener un equilibrio, ¿no? De que, bueno, trabajan muchísimo, el chino es muy trabajador, pero asimismo se da 1 hora al día de ir a hacer deporte. Pero creo yo que es por una cuestión de tiempo, que respetan mucho el tiempo y dicen, bueno, voy a perder mucho tiempo en irme a mi casa, ponerme un calentador, ponerme algo y ponerme a trotar, ¿no? Entonces ellos se van en jeans a trotar. La ropa es muy, o sea, muy de lo normal, o sea, están muy occidentalizados también ya a estas alturas. Eso es una cosa, lo que acabas de decir, es muy importante porque sobre todo acá en nuestro medio, en Latinoamérica y específicamente en Ecuador, el tema de la puntualidad es algo crítico. O sea, creo que incluso haciendo una reflexión propia, debemos aprender un poco a respetar los tiempos, porque eso significa respetar el tiempo de los demás. Y es la típica, yo no sé. ¿A quién carajo se le ocurrió inventar esto de la hora ecuatoriana? Que me parece lo peor del mundo, porque, sí, bueno, ya, te invitan a un lugar a las 7, ya sabes que tienes que llegar a las 8 porque nadie llega a las 7. ¿Quién creó esa estupidez? Entiendo que allá sí respetan mucho eso, porque alguna vez escuchaba, bueno, yo sé que no es lo mismo, pero están dentro de Asia. Yokoi Kenji tenía un video muy famoso en donde hablaba sobre el tiempo en Japón, en donde él decía, pues como era colombiano japonés, decía que en Colombia decían, ya, te veo en 5 minutos. Y el chino, 5 minutos literal. O ya estoy llegando. Y si tú le dices, perdón, a un japonés, si tú le dices, ya estoy llegando, el japonés es como que, ¿dónde estás? Acá, acá en Ecuador el ya estoy llegando es recién me estoy cambiando, recién estoy arreglándome. Yo creo que allá supongo que sí debe ser muy estricto ese tema. ¿Cómo fue ese cambio o esa adaptación tuya? Porque me imagino que acá también, o sea, fuiste con el chip de acá. Claro, realmente el tema de la puntualidad es algo que creo que los latinos lo hemos tergiversado, ya lo hemos llevado a las cuestiones de decir, bueno, en Ecuador la hora ecuatoriana, o sea, excusarnos por ese tema de no ser puntuales. Y el chino no es así, entonces nosotros cuando fuimos, y digo nosotros porque fui con un compañero, eso también fue muy importante, que no fui solo, porque creo que ir solo es mucho más desafiante a la hora de experimentar una diferencia cultural tan grande. Entonces, sí nos costaba porque la hora era tal y a esa hora teníamos que llegar. Al aula de clases se llegaba 10 15 minutos antes. O sea, es una cuestión de que ellos dicen, en 15 minutos nos vemos, es en 15 minutos. Y se vuelve tanto al extremo de que, o sea, cuando ya tú vives allá y te quieres adaptar, ya se vuelve tu costumbre, que ahora a mí me cuesta eso aquí en el Ecuador. Yo ya llevo 2 años prácticamente y en la docencia, que es lo que trabajo, pues me cuesta ser paciente a la hora de esperar a una persona para una reunión, para una cita y peor para mis clases. Es como que, ¿por qué? Si no puedes a esa hora, mejor dime. Y esos 10 minutos que me vas a hacer esperar, hago cualquier cosa y no me quedo ahí esperándote. Entonces, es una cuestión que aprendí de allá y que sí, el chino la tiene muy clara. En algún momento yo tuve la oportunidad ya de ser guía turístico, bueno, hice de todo ya. Y entre las cosas que hice fue guía turístico. Entonces, la gente allá me decía, yo ya sé que la gente de Latinoamérica es así, entonces no me voy a molestar. Pero sí, a uno como que le chocaba porque uno ya había reflexionado, se había acostumbrado a ellos. Y digo, no, usted tranquilo, yo sé que ellos van a estar puntuales. Y uno como que insiste, les sean puntuales, porque acá sí les importa eso. Y en todo, o sea, en la vida diaria, en el tema de negocios, en todo. Entonces,
El tema de la puntualidad sí es algo que me pareció muy, muy, muy interesante, hasta en el punto de vista de los servicios como el transporte. Por ejemplo, en Japón sí creo que son un poquito más exagerados, acá quizás un poquito más flexibles, pero en Japón si el tren no llegó a las 3 de la tarde, pues es un escándalo. Pero en China, o sea, hay tiempos como que tienen rango de tiempo. Si no llegó a 2 minutos antes, pues llegará 2 minutos después, pero no es como acá que, bueno, métele fe que sí llega. Métele Yo, F. Que- creo que es muy importante lo que mencionas, Jorge, de ponerlo en contraste y poder decirlo y hablarlo, ¿no? Eh, que estamos muy en contra del tema este de la hora ecuatoriana. Yo también considero y creo que ese contraste de poder salir de nuestro país y poder vivir experiencias fuera nos dan esa oportunidad de evaluar nuestras creencias, ¿no? Porque si nosotros no salimos o si nosotros no nos enfrentamos a otra realidad, yo creo que en ese momento simplemente creemos que está bien y así es y listo, ¿no? Pero cuando sales te das cuenta, como tú mismo mencionas, ¿qué es lo que pasa? Que tú dices, reflexionas, dices, ¿por qué tengo que estar jugando con el tiempo de la otra persona? Si realmente no puedo, mejor le digo que no. Y tu entorno en el que te rodeas, que ya es distinto, pues también te lo dice, ¿no? O sea, y ya quedas mal y ya es criticado y entonces en ese momento uno reflexiona y dice, no, no, vamos a ser puntuales, vamos a hacer a la hora. Y yo creo que para eso se creó la hora. Yo creo que no creo que alguien creó o sea, se dio el tema de vamos a poner a las 7 para que llegue la gente a las 8, ¿no? O sea, y eso pasa, es muy criticado, y no solamente yo creo que solamente los ecuatorianos, a la mayor parte latina, porque aquí los europeos en Australia, tengo la oportunidad de compartir con varias culturas. Los europeos se quejan mucho de nosotros, de los latinos. Ya no es el ecuatoriano, ya no es no, es los latinos en general. Todos los latinos no llegan a la hora, siempre los hacen esperar y claro, y es un tema que molesta, que realmente creo que debemos empezar a cambiar esa parte de la cultura, como mencionas, porque realmente seríamos más productivos respetar, por un tema más de respeto al tiempo de las otras personas. Sí, yo un creo, tema ahí de respeto y disciplina. Son dos cosas. y no, pero yo creo que también, o sea, respeto y disciplina, pero es un tema también de que lo puedas entender en comunidad y en conjunto, porque es una cadena. Porque yo he hecho el experimento y es algo que a mí también me cuesta mucho, pero no porque yo quiera ser incumplido, sino porque el entorno en el que estoy rodeado no respeta los tiempos. Tú agendas una cita, o yo en el caso de mi profesión, como consultas jurídicas, agendo citas y la gente no llega a tiempo a veces. O a veces me retraso porque la otra reunión o la otra cita en la que estuvo se alargó más el tiempo y no respetan los tiempos. Entonces es una cadena. Si tú cambias tú solo, claro que vas a hacer un cambio y vas a iniciar por algo, pero si el resto no cambia, pues casi que no te sirve de mucho porque te va a seguir retrasando. Entonces, es una buena reflexión porque las personas que quieran ir para allá, pues tienen que ir con esa mentalidad porque si están muy acostumbradas a ser muy desordenadas en la cuestión del tiempo, definitivamente no les va a ir bien. Pero qué interesante, todas estas experiencias que nos cuentas, Jorge. Eh, Tú hiciste una maestría, cuéntanos allá, cuéntanos un poco el tema educativo. Qué tan fácil es conseguir una beca? ¿Cómo así conseguiste irte a estudiar mucho tiempo allá y una maestría, entiendo, en un tema muy, muy importante y sobre todo tan relevante allá en China como es el tema del manejo energético, ¿no? Y todo lo relacionado con el petróleo. Fue fácil conseguir? ¿Cómo es el asunto ahí? Ya, el tema de las becas chinas es algo que fue totalmente nuevo para mí. Yo tuve la oportunidad de que uno de mis profesores había estado allá becado, entonces él nos dio la guía, él nos dio la pauta de cómo teníamos que hacer las cosas. En un principio, yo tomé el riesgo de irme por mis propios medios. Contacté con la universidad, hice el proceso y me dieron una beca parcial. Entonces la beca parcial obviamente no cubría mi estancia, lo que yo iba a gastar allá, todo lo que era los gastos de vida, ¿no? Entonces, en un principio, mi primer año, pues tuve que
de alguna manera financiarlo. Y ya en el segundo año, pues me enteré un poco más de cómo funcionaba el tema de las becas, y eso es súper interesante, que ya no hay un solo tipo de beca. Hay una beca, digamos que de la universidad, es la beca de la universidad. Hay la beca del municipio de la ciudad, y hay una beca del gobierno, es decir, de todo el estado, de todo el gobierno chino. Entonces uno puede acceder, si no te sale una, te sale otra. Eso es una cosa que mucha gente no sabe, pero que puede ayudarle muchísimo. Entonces, el proceso que yo apliqué a todos los procesos, tuve que buscar distintas universidades. De hecho, yo quería quedarme en la universidad que estaba, pero al final del día uno tiene que tener muchas opciones, ¿no? Y empecé a aplicar, enviar correos a las universidades, porque algo clave dentro del tema de las becas, a más de que uno cumpla ciertos requisitos, si es que uno tiene una carta de aceptación de una universidad, eso le da un plus. Eso lo pone por encima de otros candidatos, porque obviamente es como que la universidad de allá ya lo aceptó, entonces ya no va a ser como que le presento a alguien nuevo y miren si lo aceptan. Eso es algo que yo siempre les recomiendo a los chicos con los que hablo, que quieren irse a estudiar allá. Y, o sea, no lo considero un proceso difícil, porque es simplemente cuestión de enviar correos, ser insistente y generar documentación de lo que te piden. Te piden tus registros de notas, te piden documentos que, o sea, cualquier universidad, cualquier persona que quiere comprobar cómo eres tú, te va a pedir. Pero no lo considero nada del otro mundo ni nada difícil. Y quizás lo único que se sale un poco de lo normal para nosotros quizás es el tema médico. Te piden muchas pruebas médicas. Tanto así que, bueno, contando aquí como una experiencia muy particular, a mí me hicieron las pruebas médicas allá. Y bueno, yo cojo mis resultados, empiezo a leer, cuando empiezo a ver prueba de sífilis, prueba de VIH, prueba de todas las enfermedades de transmisión sexual, y yo, ¿y en qué momento yo autoricé que me hagan esto? Pero ya es una cuestión política de ellos, es decir, si yo me los hacía en Ecuador, ellos me iban a decir, tú tienes que hacerte esto, esto y esto. Pero en cambio ya como ya, bueno, tú ya llegaste, toma, te hacemos. Quizás eso para muchas personas viole su privacidad, ¿no? Pero es algo que ellos lo ven normal porque es una cuestión sanitaria, y es algo que después tú ya dices, no, o sea, sí está bien, o sea, a la final, mientras todo esté negativo, yo estoy tranquilo y ya me quedo sin miedo, ¿no? Pero, oye, Jorge, y un poco que nos mencionas el tema de las universidades y todo esto, el tema del idioma, ¿cómo fue el idioma? ¿Tú fuiste hablando ya su idioma, el mandarín, o que hablan inglés, o las clases las recibías en inglés? ¿Cómo era Ya, el yo tema fui del idioma? desde cero, en el tema del chino. O sea, yo de chino mandarín no tenía un ápice de conocimiento realmente, pero lo que sí tenía era bases de inglés. ¿Te sirve? Sí, pero no es que sea como que... Yo llegué al aeropuerto y me fue a recibir un taxista de la universidad. Entonces empezamos como que, hi, eh, I wanna go there. Y, "Shema". Entonces ahí sí, este man no sabe inglés o mi inglés no vale. O sea, tú te quedas con esa duda y ahí tú tomas el teléfono y gracias a la tecnología de hoy, un traductor. Claro, una app de ley. Claro, o Google Translate, o cualquier aplicación, ¿no? En ese momento te salva la vida. Algo que, bueno, digamos, hablando un poquito de apps, es que Google está bloqueado ya, muchas aplicaciones están bloqueadas. Entonces eso también fue una cuestión que yo tenía que tomar en cuenta, y me llevé, o sea, como que cosas que sí eran permitidas allá usar, porque no estaban bloqueadas. Y claro, o sea, fue un proceso difícil. El chino, digamos que el mayor desafío del chino, creo yo, que es nada parecido a lo que estamos nosotros acostumbrados a ver en cuanto a caracteres o a letras. En el francés vemos letras, en el inglés vemos letras, en varios idiomas vemos letras, pero acá vemos dibujitos, vemos palitos y rayitas. Entonces, esa cuestión de manera visual es muy difícil.
pero al final del día, mientras lo vas aprendiendo, te vas dando cuenta que no es tan complicado porque no hay muchas reglas gramaticales. Entonces, yo creo que la clave es la memorización, tener una buena técnica de memorización. Y ese es un problema que tenemos también acá. No tenemos herramientas que nos hayan enseñado de estudio. Las técnicas de estudio, ahí me di cuenta de lo importantes que son. Y aprender chino es de mucha memorización. Yo por ratos quería coger una lógica en sus reglas, pero a veces se salía de la lógica no existía y es como es, o sea, las cosas como son y punto, o sea, es un tema de memorización. Y cada persona aprende a su ritmo, eso sí lo tengo muy claro, pero si tú le metes mucho, mucho, mucho a la disciplina y hacerlo todos los días, usarlo el idioma se lo aprende usando. Si tú no lo usas, no lo aprendes. Yo ahí, ahora eso que dices, eso que mencionas respecto del idioma es muy, muy interesante, porque hay una diferencia abismal, sobre todo para las personas que vivimos en Occidente, con los idiomas que usan en Asia. Son totalmente distinto el alfabeto, la forma de hablarlo, la forma de leerlo, la forma de escribirlo, es totalmente distinto. Y ahí tenemos una experiencia que aprovecho para compartirla, que con Jorge nos conocemos hace mucho tiempo y en la época de universidad, bueno, él estudiaba ingeniería en petróleo en Guayaquil, yo estudiaba derecho, pero nos juntamos y coincidimos en un modelo de Naciones Unidas en, en Quito, ¿no? Fuimos allá a participar y nosotros teníamos que simular, representar a los principales plenipotenciarios o agentes internacionales de un país y siempre se daba la coincidencia que nos tocaba representar a China. Entonces, cada que íbamos a participar en este modelo de Naciones Unidas, nosotros representábamos a China, o sea, éramos el primer ministro de China o el ministro de Relaciones Exteriores de China y teníamos que hablar y aprender un poco su cultura, sus datos geopolíticos, demográficos, su PIB, situaciones relevantes en el tema de la política actual en ese tiempo para poder debatir temas de relevancia internacional. Entonces nos encontramos en un debate en la Pontificia Universidad Católica de Quito y yo estaba en el Consejo de Seguridad, ¿no? Y yo representaba a China. Y empiezo mi discurso de apertura con una frase en chino, según yo, ¿no? Entonces, fue una frase de Mao Zedong que la encontré en Google en español y la traduje, se la pedí a un primo que me la traduje, ¿no? Y yo empiezo mi discurso como antes de hablar, ¿no? La típica, haces la introducción y yo empiezo como Ran John Van Don y Sushan, Yo Xiao Xian Xin Xiao, Shi Tu Kai Shi. El hombre que movió una montaña fue aquel hombre que empezó moviendo pequeñas piedras, Mao Zedong. Y empiezo mi discurso y todo el mundo, wow, este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo está hablando y todo? Y a lo que salgo del debate, ya todo el mundo aplaudió. Y me dice una compañera, me dice, y dónde aprendiste mandarín? Yo le digo, no, fue un curso de 6 meses intensivo, que bla, 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 y todo. Sí, es que dice, yo aprendí coreano, pero se me hace muy difícil asimilar tu acento. Y yo me mataba de risa y claro, es un tema de que el idioma para nosotros, si tú escuchas a alguien hablar inglés, porque es muy normal para nosotros escuchar el idioma, si habla mal, lo puedes notar. Es como escuchas a Correa hablando inglés, sabes que no tiene un buen acento. Entonces, así no sepas inglés. O así te puede pasar con algún otro idioma, pero con el chino sí que no lo puedes identificar. Y total, había sido una traducción que la hice con un primo que realmente estudió chino, estudió mandarín, y la hice ahí, pero compartí esta experiencia y decía, wow, o sea, realmente debe ser bien complicado aprender a hablarlo y a escribirlo, creo yo que mucho más. ¿Qué tal está tu nivel? ¿Cómo consideras que está tu nivel, Jorge?
Bueno, ahorita sí me siento como futbolista retirado, así como Caviedes se debe sentir en este momento en los campeonatos que juega por acá en el Ecuador. Ya he perdido bastante práctica, sobre todo en la escritura, porque como te digo, para mí el tema de cualquier idioma es usarlo, en que tú lo uses, pues lo tienes ahí, lo tienes ahí. Y yo sí llegué a tener un muy buen nivel que me gustaba mucho, me gustaba muchísimo el chino. Yo lo escucho y lo entiendo, pero ya cuando me pongo a hablar, ya me doy cuenta que ya, o sea, escribirlo no me sale nada, escribirlo sí Y, no me sale nada. y si está bien mi frase, si está bien pronunciado, ¿no? Esa frase, me acuerdo que en algún momento me preguntaste, y sí estaba bien, y de hecho creo que esa frase es una variación de un proverbio que tienen ellos, que el hombre que empezó el viaje de 1000 millas fue el hombre que se atrevió a dar el primer paso. Así yo lo conocía ya, lo busqué y dije, bueno, puede ser que alguien le hizo una variación y pues le hizo acá la cuestión de mover la montaña, pero sí, el tema del chino, una clave, o sea, sí fue clave la disciplina. Yo te digo, yo tenía una rutina de 6 de la mañana a 7 de la mañana estudiar chino, de 7 a 7 y media desayunar, 15 minutos llegar al aula, para llegar 15 minutos antes, ¿no? De 8 a 12 mis clases, 1 hora y media para hacer el almuerzo y almorzar, otra vez estudiar chino, 2 horas Oye, de almuerzo y otra vez chino, o sea, chino, chino, y, chino todo el día. ¿y tu celular lo tenías en chino o lo tenías en...? Porque es la típica cuando, por ejemplo, quieres aprender inglés, pones tu celular en inglés y... Pero cuando por error se te pone en chino, desbloqueame esa huevada, ¿cómo haces? Ese es un buen método, o sea, es un tema de obligarte. O sea, llegamos a un punto de decir, bueno, señores, no tenemos que andar con los ecuatorianos. Primero los ecuatorianos vamos a andar hablando en español o cualquier otra cosa que no sea chino. Entonces sí, tratamos de poner el celular en chino, tratar de hacerlo todo en chino y eso también nos ayudó mucho. La inmersión es clave. A mí me dieron un consejo y a quien se atreva a ir, pues le doy ese consejo. ¿Quieren hablar chino? Consíganse una novia china. En mi caso no pude hacerlo porque yo tenía, o sea, en ese momento tenía una relación, bueno, tengo mi novia ecuatoriana, desde Salu- que me gradué de la universidad, Saludos a ahora la estoy. novia de Jorge, saludos a la novia de Jorge, todo está bien, por si Entonces, acaso. claro, o sea, yo no podía aplicar eso, no me lo dejaba mi religión, ¿no? Pero mi amigo con el que fui, él llevó a su hermano y él está estudiando allá, ojalá que nos esté escuchando William y César en algún momento, y él se llevó la consigna, César se llevó la consigna, el hermano menor de mi amigo. Él consiguió una novia china y qué nivel, o sea, ahorita está estudiando su ingeniería allá en China. Y el muchacho tiene un nivel y él también fue muy predispuesto. Yo lo llevaba a reuniones y lo soltaba con los tigres ahí y le digo, balbucea lo que sea, pero atrévete, porque de eso se trata. De Porque sí, sí, atreverse. te come el idioma. Creo que dijiste algo muy cierto. El tema de aprender un idioma es usarlo, es usándolo, ¿no? Qué bueno. Pero y entonces, el tema, tú estudiaste toda tu maestría en chino, o sea, en el idioma chino, mandarín. Ya, la maestría yo la tomé en inglés. Yo la Ok. tomé en inglés porque antes de eso me decidí a pedir un consejo a alguien que estuviese allá. Y él me dijo, tú puedes hacer tu maestría en chino, me dice, pero ¿quieres tener vida? Así me lo dijo. Simple y sencillo. Si tú quieres tener vida, no la hagas en chino, hazla en inglés, porque a la final el inglés ya es un idioma que conoces y puedes manejarte mejor. Y Te va a servir. es universal, porque si te aprendes chino, solo lo vas a usar allá. Ujú. Entonces, ya el inglés, de hecho, o sea, de la visión que tengo ahora, es, es como que, qué sé yo, la gente en la parte de lo que es ex Unión Soviética, todos hablan sus propios idiomas y el ruso. Entonces, el mundo también de alguna forma habla sus propios idiomas y el inglés. En Europa es así. Y ya aprender un tercer, cuarto idioma ya se viene a convertir realmente en el plus en la actualidad. Claro, Oye, Jorge,
Dale, dale. Oye, Jorge, por ejemplo, hay experiencias que cuando uno viaja me han pasado, por ejemplo, inclusive en el mismo idioma, en el español, ¿no? Que a veces cambiamos de país y simplemente por usar diferentes palabras en diferentes contextos ya traen bueno, yo diría como sus cosas distintas. Por ejemplo, contando una anécdota en México, pues coger es tener relaciones, va más en ese contexto, ¿no? Entonces para nosotros escoger es, ¿no? Aparte de normal, ¿no? Lo decimos, lo usamos muy, muy frecuentemente, pero no en ese contexto, ¿no? Sino en el contexto de agarrar, de tomar algo, ¿no? O sea, coge el taxi, coge el esfero, ¿no? Bueno, a mí me pasó algo así cuando fui a México. El tema de que estábamos bajando un cerro con unos amigos y venía una amiga al lado mío, ¿no? Entonces se resbala. Entonces yo le digo, no, pues si te coges de mí, no te caes. Entonces, claro, me regresa a ver con una cara enojada y me pega un manazo, ¿no? Y yo así, "Uy, pero ¿qué te pasa si te estoy intentando ayudar, ¿no?" Y me dice, ¿de dónde eres? Y yo, pues de Ecuador. Ah, no digas eso aquí, dice, porque coger es de otra cosa. Entonces, Mierda, tú por hacer un bien sales mal parqueado, como quien sale dice. mal parqueado, ¿viste? Entonces, claro, esa pregunta va en relación, o sea, cuando tú estás aprendiendo el idioma, ¿no? Esa dificultad de poder expresar las cosas, por ejemplo, cuéntanos una experiencia más o menos en esa índole. Ya, ahí justamente te quería mencionar que en el chino quizás no hay el tema de las palabras, que digamos una palabra aquí significa otra cosa allá. El tema del chino, y no me pasó, pero quizás en algún momento, no me pasó algo como en la situación del coger, pero sí podía pasar y que quizás en algún momento también me pasó en otro contexto que pasa que el chino es tonal. De Entonces, ¿qué tono. sucede? El chino, tú puedes decir ma, significa mamá, tú puedes decir ma, significa otra cosa, tú puedes decir ma, significa caballo. Entonces, de alguna forma, tú puedes estar diciendo lo mismo, la misma sílaba, pero tiene un significado diferente. Y eso en algún momento vi que si tú te equivocas en los tonos, puedes llegar a ser insultante, porque estás diciendo otras palabras. Y eso me pasó con una señora de que yo quise decir New Ren, pero lo estaba pronunciando mal y le estaba diciendo no mujer, sino que le estaba diciendo vaca. Entonces, y aparentemente estaba diciendo lo mismo, se estaba diciendo New Ren, pero es el tema de que el chino es un lenguaje tonal. Entonces, sí te pasa que quizás no te equivoques en la sílaba, pero es el tono. Entonces se vuelve doble desafiante entender y peor que te den una dirección. Esa fue una de las cosas más, o sea, por los tonos te podías perder muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces sí sí hay ese tema y otra que China, el chino mandarín es como que el idioma estándar y común de todos ellos, pero en sí no es que en China no hablen otro dialecto, hablan muchos dialectos. En Beijing tienen su dialecto. Por ejemplo, la gente de Beijing tiene mucho a hacer una R. Entonces te dicen, qué sé yo, te dicen War y siempre te meten una R, te hablan cualquier cosa, ni hao, siempre te ponen una R. En cambio, en otros lados te ponen otras palabras que tú al le hacen. Entonces, para ti no significa nada. Y ahí sí dije, profe, le dije a mi profesor, profe, si ustedes entre chinos no se entienden, o sea, ¿quién es usted para juzgarme a mí? Porque no puedo hacer Entonces, sí, tiene muchos desafíos el tema del idioma realmente. Claro, es complicadísimo y debe ser no solamente en China, en algún otro país también. Si aquí incluso entre ecuatorianos a veces hay acentos bastante, bueno, no tampoco inentendibles,
pero sí, bastante difíciles a veces de escuchar, al menos al oído. Pero qué bueno, qué interesante, muy interesante, sobre todo esa cultura. China es un país al que siempre me ha interesado visitar, y un poco yéndonos por ese lado. ¿Cuál fue el lugar más impresionante o más impactante? Porque seguramente hay lugares turísticos como la muralla china que, o sea, debe haber un montón de historia, pero algo que te haya llamado la atención así como que fuera de lo común, ¿no? Algo que digas, este lugar sí es un lugar único. Para mí, digamos, tiene, China tiene varias ciudades icónicas, ¿no? Pero principalmente la gente mucho habla o de Beijing, la capital, o Pekín en español, o te habla de Shanghai. Son ciudades que depende de lo que a ti te deslumbre, pues puede ser impresionante. En Shanghai, diciendo, dejándome llevar por lo moderno, me impresionó el tren de levitación magnética que tienen ellos. O sea, tienen un tren que es uno de los trenes más rápidos del mundo, que te recorre distancias, no estoy seguro si 300 millas por hora, pero es una locura. Entonces eso me pareció impactante en cuanto a tecnología. Impresionante. Y por otro lado, me gusta mucho Beijing, que para mí Beijing es como Quito, porque Beijing guarda lo cosmopolita o lo moderno de tener grandes rascacielos, lugares súper bonitos, mezclado con lugares muy propios de la cultura. Entonces, siento que, digamos, tú ves Quito en su centro histórico, tiene toda la parte colonial conservada, pero también ves mucho edificio, a diferencia de Guayaquil. Para mí, Quito tiene más edificios. Entonces, Beijing es así, tiene zonas con edificios inmensos. Creo que tienen uno de los edificios que está entre los 10 más grandes del mundo que construyeron ahí, pero así también tienen la parte cultural que es única. Y en el tema de lo que es la muralla china, creo que es no por el hecho de que no es un solo lugar la muralla china. La muralla china son como 10.000 kilómetros y hay varios sitios de lo que es la muralla. Y tuve la oportunidad de visitar al menos 4. Entonces, eso de ahí, en general, la ciudad de Beijing a mí sí me impactó y nunca llegué a terminar de conocer. Sí espero algún día terminar de conocerla porque sí me gustaría volver a esa ciudad. Ese es como el camino del dragón que caminaba Goku más o menos. Y, y cuando, Interminable. y cuando te vayas para allá, pues ahí me apunto para irnos todos en un mismo trip. No, sería genial. O sea, la gente tiene una concepción muy distinta a lo que realmente es China. Es, por ejemplo, en el tema de fiestas, en el tema de vida nocturna. En China tú puedes ir a una discoteca inmensa, o sea, una cosa que yo no he visto acá en el país realmente. En Europa se ve pocas de esas. Por ejemplo, yo fui a una discoteca que decían que era la más grande del mundo, pero en China había una así, muy similares. Y es entrada gratuita solo por el hecho de que eres extranjero. Y es bar libre en algunos lugares por el hecho de que eres extranjero. Punto extra para China, vamos a anotar eso. A los extranjeros dejan entrar gratis a las discotecas. O sea, Ladies Night no es solamente para mujeres, aquí sí hablamos de Aquí una extranjeros. verdadera inclusión. Entonces, apuntado para nuestro próximo destino. Hay que ir a China, sin duda. Sin duda, sin duda. Sin duda, aquí muchos de amigos, pues no estamos tan lejos, ¿sabes? De Australia a China son unas 6 horas, 7 horas en avión. Entonces, muchos de mis amigos terminan haciendo un viaje alrededor de China, pero a los lugares más conocidos o a los que mis amigos han ido es Vietnam, Tailandia, Japón, China. Son los lugares que más les gusta, ¿no? Y las experiencias que ellos cuentan, eh, no sé si tú tuviste la oportunidad de ir a Vietnam, pero lo que ellos mencionan que en Vietnam realmente
vale mucho la pena ir a conocer. Entonces, yo creo que si armamos ese trip, podremos ponerle varias paradas y yo creo que Vietnam puede ser una de ellas. Definitivamente, el tema del sudeste asiático, toda esa área tiene una riqueza cultural, histórica y para viajar es sensacional. Vietnam, para mí, se me parece mucho en ciertos aspectos al Ecuador. Las personas de Vietnam son muy amigables, creo que incluso son más amigables que los tailandeses. Y eso que Tailandia también es muy amigable el ambiente con el extranjero. Entonces sí, me parece como que una muy buena opción, Luis Felipe. Un viaje al sudeste asiático, todo lo que es Vietnam, Camboya, Tailandia, muy increíble. Y muchos chinos viajan para allá precisamente por el tema de buscar un poco de un descanso, ¿no? Un relax, porque hay zonas de Vietnam que tienen influencias de la cultura china, así como hay zonas que tienen mucha influencia de la cultura japonesa. Y Vietnam y asimismo Tailandia y otros países, o sea, tienen todo el tema de que ellos también fueron colonias. Claro. Y hay una gran historia detrás de todos esos países que vale la pena conocer, vale la pena que la gente se atreva a conocer. Claro, Pero tú, creo que sí está dentro de mi checklist. Pero hay una pregunta y disculpa que te interrumpa, Luis Felipe. Y quizás luego más adelante podemos hablar del tema un poco, del tema geopolítico, quizás económico, el tema de la divisa también es algo interesante, pero algo que me surge la duda. Hemos estado hablando mucho de la cultura de allá y de sus costumbres, pero me interesa saber cómo perciben ellos o cuál es su concepción del ecuatoriano o del latino allá. ¿Cómo te trataron allá? ¿Cómo te sentiste? ¿Eras un completo extraño o realmente eran muy amigables? ¿Cómo es el asunto allá? ¿Cómo perciben el que nosotros de Latinoamérica vayamos allá? Ya, en un principio, en forma muy general, el chino promedio es muy amigable con el latino, o sea, para ellos somos personas divertidas, alegres, y hasta cierto punto se identifican porque ellos también les gusta el tema de compartir. Pero si te vas a la parte un poco como que de la gente que estudia mucho, de las élites, ellos sí nos ven un poquito como que por debajo del hombro. Ellos sí era como que tuvimos que pasar por grandes desafíos con mi amigo en el tema de ganarnos un respeto en la parte académica, porque ellos no nos veían capaces. Entonces, nosotros llegamos a un punto de ir y rendir pruebas de matemática, física, química, y, o sea, nuestra consigna era como buenos ecuatorianos, vamos a demostrar, vamos a darles palo, dijimos, o sea, vamos a mostrar lo que nosotros tenemos, no es que nosotros aquí venimos gratis. Y si hay ese tema, porque al final del día, para bien o para mal, un defecto que nos ven en el extranjero es que no somos personas que nos caracterizamos por esforzarnos mucho y prepararnos mucho. Pero pienso yo que el lado positivo que tiene el latino, en cambio, es el tema de ser muy ingenioso, de siempre buscarle la forma de darle las vueltas y hacer las cosas, que en cambio ese es el problema que muchas veces tienen los asiáticos, que pueden ser muy cuadrados. Pueden ser, si no lo hago de esta forma, no me va a salir. En cambio, nosotros, como sea, le damos la vuelta y al rombo lo hacemos cuadrado, pero no, nos damos forma, ¿no? Entonces, sí, esa parte sí fue difícil afrontar que no te vean en lo académico, no te vean como un igual, no te vean como una competencia, te miren un poquito como que de la cintura para abajo hasta por último, o sea, es un tema que ya no sabes qué mismo te están viendo, qué defecto te ven. Y a los Y talones le llega así. hay un tema que por último, los chinos súper elitistas que también pude conocer, es como que ¿para qué van a bailar? ¿Para qué van a beber? O sea, esas actividades mundanas, ¿qué sentido tienen? O sea, ellos eran solamente filosofía, ellos solamente eran estudio, ellos solamente eran música. O sea, sí hay una sociedad ya elitista, pero a otro nivel. Que, o sea, yo puedo ser una persona que me gusta mucho el estudio, la academia y todo me puede gustar, pero a mí me gusta bailar y escuchar música y es parte de mi cultura y no creo que
eso Y, me haga y, menos imperfecto. y tomarnos un trago también. Es normal, o sea, ellos sí lo veían, o sea, si había una clase elitista de allá que no, eso es mundano. Pero bueno, en general, el chino es súper amigable, es súper como que quiere, es más, tú hablas un chino desastroso. Te dicen, no, qué bueno que es tu chino. Y todos estos chinos están que me mienten, pero bueno, se siente bien. Al final les gusta hacerte sentir bien, así sea que estés hablando piedras, así. Eso tienen de bueno, es verdad. Qué bueno ahí. Bueno, cuéntanos un poquito sobre la parte política, la parte política de allá de China. ¿Cómo viste tú? ¿Qué es lo que puedes ver y poner en contraste con nuestro país, con Ecuador? Ya, en cuestiones, digamos, políticas y cosas de gobierno, pues China es muy estricto. China tiene todo muy, muy controlado. Desde lo que te cuento de el tema del Internet. Cuando yo llegué, WhatsApp estaba permitido, pero en alguna cuestión se pusieron en desacuerdo y lo bloquearon. Entonces, allá es muy común utilizar lo que es una VPN, que es una red virtual que cambia tu IP como que estuvieras en otro país. Entonces, eso se utiliza muchísimo ya para poder tener acceso a Instagram, a Facebook, a Google, a todas las cuestiones occidentales. Y como está dominado, ¿no?, por un solo partido, que es el Partido Comunista, desde el punto de vista político, pues es una política de mucho control. Mucho control, se controla lo que haces y lo que no haces. Entonces, en esos temas, yo sí conocí a algunos chinos que se sentían hasta cierto punto presionados, ¿no? Porque ellos querían un poco más de libertad. El tema de la política que hubo en algún momento de solamente un hijo por familia. O sea, es una realidad que pasó allá, que como tenían demasiadas personas, una población demasiado grande, pues no les permitían tener más que un hijo. Y todo se maneja en un sistema de que el partido político elige a su presidente. No es como que hay una oposición allá, y si hay una oposición es una oposición, pero muy, muy chiquita, muy minúscula, que enseguida viene el gigante y lo absorbe. Entonces, la política en esa parte sí es muy estricta. Pero en lo comercial, en cambio, no es esa idea de comunismo. O sea, China es una política, hablando de política en lo fundamental, comunista, pero en lo práctico económico es súper capitalista. Es un tema de que tú quieres comprarte lo que se te venga a la mente, lo que se te venga, porque hasta un amigo te puedes comprar por una de esas aplicaciones allá. Es una locura. Sí, o sea, hay esta gente que se alquila por aplicaciones. Entonces, eh, es un tema que yo no sé cómo lo manejan. Te envían paquetes desde ciudades que están a 3 horas de vuelo. Es como que nos enviaran aquí, creo que algo desde Chile. No sé si Chile será 2 o 3 horas, pero te lo envían gratis y te llega en 3, 4 días o máximo una semana y te lo envían gratis. Yo, o sea, no sé cómo funciona su economía, pero como compran tanto, ellos se van más a la cantidad de compras que hay, que Amazon se muere por entrar en China y no hace mucho, recién empezó a tener negocios allá, porque China es muy capitalista, muy consumista, pero demasiado, Sí, demasiado. creo que sí es importante hacer esa diferenciación porque lo que tú dices es claro, ¿no? El tema ideológico, político ideológico, o sea, el sistema ideológico político es el comunismo como tal, ¿no? Pero en la práctica, como ya si vamos a ser más pragmáticos, el sistema económico de China, pues evidentemente es capitalista, es un sistema de consumo totalmente. Por eso hay muchos artículos que escriben acerca del capitalismo chino y exageradamente exacerbado, o sea, muy salvaje, el capitalismo salvaje. Tanto es así que, bueno, hemos visto últimamente, ahora en este contexto del COVID, cómo ciertas acciones o ciertas decisiones políticas han influido en el tema económico eh, solo para ganar poder político, ¿no? Por ejemplo, en el tema del COVID,
el cerrar algunas puertas de comercio en el contexto ecuatoriano al tema del camarón específicamente hablando, decir que el camarón ecuatoriano o los contenedores de camarón ecuatoriano estaban contaminados con COVID fue realmente una movida política para cerrar cierto mercado y poder producir en otro lado, ¿me entiendes? Para poder conseguir, digamos, ese producto mucho más económico. Y te bloquean y no puedes hacer nada. Y te bloquean. Entonces, yo creo que eso no estaría pegado mucho a la ideología del comunismo. ¿Qué piensan ustedes? Ese tema justamente creo que muchos países lo utilizan, una forma geopolítica de mover al mundo, ¿no? Es como el tema de las vacunas en Europa. En Europa te dicen, bueno, no vienes acá si es que no tienes las vacunas de otros lados, que no sean China. Entonces, ellos bloquean a los chinos y no es porque la vacuna no sirva. La vacuna es efectiva, pero es una cuestión que como medida geopolítica, para que están en algún desacuerdo, en algún tema, relaciones comerciales o alguna cuestión, que ellos hacen eso. Y claro, China tiene esa estrategia, por ejemplo, la estrategia de los préstamos. China domina muchos países mediante ese poder económico de, toma, yo te presto X cantidad de dinero, pero aquí van a trabajar compañías de mi país, de tal forma que si yo te presto $1.000.000, a la final quizás hasta 800.000, si no es el millón, terminan regresando otra vez a la economía china. Y eso lo hacen mucho en Latinoamérica y en África. En África hay mucho ese poder de yo te presto, pero me contratas a mi gente. Entonces, de esa forma ellos manejan al mundo con ese poder económico que tienen. Y por eso es que hacen o bloqueos o utilizan el sistema de préstamos. Y bueno, es como que cada país se mueve, ¿no? En cuestiones geopolíticas y cómo manejan todo el nivel financiero o decisiones de otros países. Sí, sin duda. Yo una vez escuché em, la metodología que hacía China, ¿no? En lo que tú mencionas con los préstamos internacionales. Se los da a los países que lo necesitan, pide que sus empresarios o sus empresas puedan trabajar en ciertos ámbitos y después regresan y copian todo lo que han aprendido y todo lo que han hecho y lo mejoran o lo copian y lo ponen y lo vuelven a hacer allá. Entonces, de esa manera es como China ha podido ir avanzando a maneras, a pasos agigantados, ¿no? A poder al día de hoy ser una potencia que tranquilamente se está peleando ya hoy por hoy la dominancia del mundo con Estados Unidos, sino ya, si es que ya no es quien domina el mundo, por así decirlo. O sea, irte Yo, contra China hoy por hoy es... yo creo que sí, la única diferencia es el tema cultural, ¿no? Porque irse adentrando un poco en la mente de las personas y los otros países, porque económicamente nos dominan, yo y estoy seguro de eso. Solamente date cuenta en la industria de los autos, en la industria automovilística, de la manufactura de los autos. O sea, ya todo, ya un carro exactamente igual que un carro americano, europeo o alemán, como quieras, lo hacen ellos y por un costo muchísimo menos y muy buenos. O sea, ahora los carros chinos y esto, y mucha gente no se da cuenta, pero l- tú sigues prefiriendo un Mercedes-Benz o un BMW o una Ford, pero están estos carros, los Jack, los bueno, hay infinidad de marcas, ¿no? Chinas, que los hacen exactamente igual y no les piden favores, pero son muchísimo más baratos y los repuestos son muchísimo más económicos que los carros americanos o europeos. Y se han metido en la economía y eso definitivamente los va a destruir, los va a destruir. Y así en muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que en todas las industrias. Yo creo que eso es algo que hacen en todas las industrias, en todo lado. O sea, no solo en la industria automotriz, sino yo creo que en todo lado. Lo que están haciendo es copia lo ponen en su país y como su mano de obra es más barata o lo que sea, le reducen el precio. Lo que pasa es que anteriormente tenía una mala fama que las cosas son chinas, las cosas chinas son malas, ¿no? O sea, como son baratas y son malas, ¿no? Esa es la consigna que se tenía. Pero al día de hoy, China ya en tema de calidad, pues
realmente no le pide favor a nadie, como tú mencionas. El tema del chino, ¿sabes cuál es su estrategia? Y en eso, digamos, difieren del japonés. Y eso lo he escuchado de personas que trabajan acá con ambos países, ¿no? Al chino tú le puedes decir, quiero algo barato. Y él te dice, ya sabes que si es barato es malo. Pero si quieres algo costoso, va a ser algo bueno. Entonces, el chino te da lo que tú quieres. Si tú quieres basura, pero quieres que sea barato, te lo da. Él no tiene ningún problema. Si tú quieres algo que sea calidad, pero obviamente va a ser costoso. En cambio, el japonés solo te vende calidad. Entonces, el japonés es solamente o es bueno o es bueno. Y eso lo diferencio. En cambio, el chino, yo te doy lo que tú quieras. O sea, si tú necesitas algo calidad intermedia. Si necesitas la mejor calidad, la mejor. Y Y eso es eso el es lo consumo. que, Ese es el consumo. claro, eso es a la final lo que está dominando el mundo y que China ha tomado de aprender de otros países en distintas industrias, porque allá tuve la experiencia con los trenes, que en un principio los alemanes llegaban a construir trenes a China. Ahora los alemanes llegan a aprender con los chinos de cómo hacer trenes, porque ya los chinos llegaron, cogieron todo ese conocimiento, lo hicieron suyo y lo mejoraron. Entonces, sí, o sea, realmente el poder que tiene China en ese punto es algo increíble que uno no se imagina cómo es la movida geopolítica. Y hoy estaba leyendo precisamente un libro, un autor, me parece que el apellido es Harari, el que no sé si han leído Homo Deus. Claro, Eh, Yuval Noah Harari. ya, él precisamente. Yo estoy leyendo el de Elecciones para el siglo XXI y ellos hablan de no, Ve- ponen en contraste el capitalismo y el comunismo. 21 lecciones para el siglo XXI, claro. Entonces, tú te das cuenta, él dice, ¿no? ¿Quién quiere vivir en Rusia? ¿Quién habla de querer ir a vivir a Rusia? Nadie. Ahora, yo digo, nadie habla de ir a vivir a China porque no lo conocen y por miedo al choque cultural. Porque económicamente hablando, ir a vivir a China es casi tan lucrativo o incluso puede llegar a ser más lucrativo que irte a vivir a Estados Unidos. Y hay muchos ecuatorianos allá trabajando en China justamente por eso, porque una persona ya enseñando idiomas puede ganar desde $2,000 hasta $5,000 si eres una persona súper buena. Y eso hablando de tu sueldo líquido, porque aparte ellos te dan un departamento y un lugar donde vivir. Entonces sí es una cuestión, yo creo que China lo limita el idioma y la cultura, porque de Correcto. ahí sí más fácil la gente se querría ir allá, a pesar de que es un país comunista, como lo tildan, ¿no? Hola. Hola. Sí, yo creo que sí es un tema mucho de que la cultura los limita y también que, al menos en Occidente, como nosotros lo vemos, de pronto sea un poco distinto la perspectiva que tengan otras personas desde otro lado del mundo, pero lo que nos han vendido a nosotros mucho es el sueño americano. Entonces, el tema de cómo hemos crecido, de las películas de lo que te enseñan en la escuela, en el colegio, y, y te dejas llevar mucho por eso. Entonces, no ves esas opciones o esas alternativas que tienes de conocer otros lugares del mundo interesantes que te pueden brindar ciertas cosas que pueden ser igual o mejores, ¿no? Entonces, yo creo que ahí en ese aspecto podríamos decir que podríamos invitar a la gente que nos escucha o que nos ve por este podcast a que se interese a investigar un poco más de de otras culturas, y concretamente hablando de China, que es un país que te puede ofrecer muchas oportunidades y sobre todo crecimiento académico como en tu caso, y aprender otro idioma, porque sin duda que va a ser un país que ya está dominando y que en el futuro puede ser incluso muchísimo más marcado y de pronto tener esa ventaja puede ayudarte mucho, ¿no? Puede ayudarte mucho en el futuro. Así que bueno, eh,
compartiendo estas experiencias, sobre todo de lo que has vivido en China, me gustaría saber cómo se maneja el tema del dinero allá, ahora que mencionaste que alguien puede ganar de 2.500 a 3.000 dólares. ¿Ganas en dólares? ¿Ganas en yens? ¿Cómo es el asunto? Y alguna vez creo que mencionaste que el tema tecnológico está muy metido en el medio de pago como tal. Ahora que el boom está o en boga está mucho el tema de las criptomonedas o de la moneda digital. ¿Qué tan relacionado está con eso China? Supongo que para ellos es muy normal el tema digital, ¿no? Sí, definitivamente. Creo que el tema del dinero digital es algo que China lo ha tenido avanzado mucho más que cualquier otro país. En algún momento una china decía, y muy orgullosa, ella vivía en Holanda y ella decía, en Europa, o sea, ni siquiera tienen algo como lo que nosotros tenemos con WeChat. WeChat es un WhatsApp, pero un WhatsApp con la funcionalidad de todas las aplicaciones que tú te puedas imaginar. O sea, tiene un Booking, tiene un Skyscanner, tiene un Facebook, tiene un Instagram, o sea, tiene todo integrado WeChat. Y el dinero allá se maneja a través de esa aplicación. O sea, WhatsApp, en WhatsApp tú puedes tener tu dinero, pasarle dinero a cualquier persona. Y la moneda, el yuan, que se maneja allá, pues tiene una diferencia entre 6 7 yuanes por dólar. Y todos los sueldos son en yuanes, pero no es difícil cambiar dinero allá, o sea, cambiar de yuanes a dólares no es algo complicado. Sí te limitan por día lo que tú puedas cambiar, pero no es como si hay países donde sí es imposible conseguir dólares, por ejemplo. Ahora, lo que sí el chino, o sea, viene trabajando, ¿no? Con toda esta digitalización del dinero, el tema de las criptomonedas. Creo que los asiáticos son uno de los que más invierten en esta cuestión, ¿no? Tienen compañías tan grandes como Tencent que prácticamente creo yo que están a la par con Google. Son compañías que manejan, además de WeChat, manejan algunas otras pequeñas compañías. Entonces se han apoderado de ese mercado y la forma de manejar el dinero digital es algo que quizás acá todavía nosotros no lo vemos por una falta de confianza, sobre todo, falta de respaldo en lo que es nuestro dinero. Pero si tú tienes en confianza en eso, te facilita el mundo, o sea, te facilita comprar lo que tú quieras. Allá hasta las personas que en la calle piden caridad, te piden con un código QR de WeChat. Entonces allá no es que no tengo sueldo, no, no, tú tranquilo, tú escanea el código y si quieres darme 0.3, me das 0.3 y lo que sea tu voluntad. Entonces esa cuestión tecnológica sí es un cambio abismal. Y es a lo que se mueve el mundo, ¿no? Con todo este tema de la digitalización y lo que es el blockchain. Sí, sin duda. Yo creo que lo que hablabas y mencionabas con el tema de toda la digitalización que hay detrás, mencionar un poco con lo que está haciendo China con su nuevo yuan digital que está próximo a lanzarlo ya de una vez, que es como a través de una blockchain, más o menos a un estilo de lo que viene el Bitcoin, pero tiene algunas regulaciones dadas por el gobierno como tal que me pareció muy curioso, ¿no? Entre ellas, una de que es muy probable que el dinero que tú tengas venga con fecha de vencimiento. O sea, que tú vas a tener cierta cantidad de yenes y hasta tal fecha y tienes que consumirlo, o sea, tienes que gastarlo, tienes que moverlo. Y era lo que venimos hablando de que es un sistema muy comunista, pero la forma de hacer los negocios demasiado capitalista, o sea, es todo lo contrario, como a veces creemos que son dos polos opuestos que no pueden ir de la mano, pero China nos demuestra que al final para una cosa lo ve de una manera comunista en el sistema de gobierno, pero a la forma de mostrarse al mundo demasiado capitalista, ¿no? O sea, Hablamos de que es una moneda digital con obsolescencia programada. O sea, es un capitalismo, pero llevado a otro nivel. Eso o está sea, súper, súper. tienes que gastar, gastar, punto, ya está. O sea, ¿para qué quieres acumular? Gasta,
punto. Y eso es algo bueno de los vendedores chinos. O sea, tú vas a un lugar y tú llegas, no, es que no tengo efectivo, solo tarjetas. Ya, ¿qué tarjeta tiene? Y ellos si tienen que ir y correr a ver un datafast de la tarjeta que no le coge, pues lo van a ver. Porque eso es lo que han hecho ellos, facilitarte la forma de que tú consumas, facilitarte la forma de que el dinero se mueva. Y no hay el regateo allá, porque, o sea, pasando a otra cosa, ¿no? Yo cuando fui a Europa, perdón, a Dubái, fuimos a ciertos pueblos en donde Medio Oriente, yo creo que de ahí sacaron, y no solamente de estos pueblos de Medio Oriente, este, en Egipto también está muy marcado eso, el tema del regateo, el tema de pedir rebaja en todo. No sé cómo va ese tema allá en China. Hay, porque acá en Ecuador es muchísimo. Claro, mira, yo creo que ese tema lo tenemos ahí, o sea, somos muy similares. Eh, Uno de mis amigos con los que estuve allá, ¿no? Él es de Durán, criado todo el tiempo en Guayaquil, acostumbrado a la bahía. Entonces, él les hacía unos regateos a los chinos que los chinos lloraban, pero lloraban. El chino es regateador de por sí. El chino te regatea, pero el chino cuando vende siempre te dice del 1 al 100, 100. Entonces uno empieza, no, 50, no, te dice 70. Pero mi amigo iba así, del 1 al 100, 20. Y el chino se tiraba para atrás porque siempre te tiran un número al doble para que tú le des la mitad, tratar de hacer esa psicología. Pero no, en cambio mi amigo tenía la psicología de un tercio, un cuarto o un quinto. Entonces él iba, ¿cuánto vale? 100, 20 te doy, les decía. Y el chino como que no, que ni siquiera, que se pone molesto. Ya se, bueno, me voy. Y el chino, ya, dame 30. 15 empezaba. Entonces, el regateo allá, sí hay, sí hay. Ellos, ahí sí puedo decir, por mucho que los quiera y me gusta mucho la cultura de ellos, pero sí hay personas que van y lo que te dicen, bueno, lo que es justo, dicen, ¿no? Que es justo que esos zapatos cuesten, qué sé yo, 200 yuanes, porque al final tú lo cambias y tú dices 200 yuanes, $30 y te parece barato, pero al final lo puedes conseguir por 30 yuanes, que no eran Uy. ni $4. Entonces sí, el regateo allá sí es algo del día a día. Pero inclusive el regateo lo manejan en los centros comerciales. O sea, tú vas a un centro comercial donde ya está fijado el precio y le dices, no, pues eh, te doy 30 cuando realmente el precio está en 60, por ejemplo. Ahí sí ya no, ahí sí ya no se puede, ahí sí ya es como acá, que, o sea, si hay cosas que sí son costosas de por sí, y ya lo que te marca pues es lo que pagas. Pero en general las cosas en China no son muy caras y eso para mí, el nivel de, solo en arriendos sí estamos a otro nivel, en arriendos sí es casi imposible tener algo en China, ¿no? Comprarte un apartamento o algo así, pero comida, vestimenta, tienen los mismos precios de acá, e incluso más barato. Mira, qué bueno. Bueno, pues creo que ha sido una experiencia completamente, casi casi que he viajado contigo, Jorge, a China. He podido palpar todo lo que nos cuentas, casi casi con la misma emoción que habrás vivido tú todo el tiempo. Muy agradecido contigo, Jorge, por contarnos todas esas experiencias, por mostrarnos un poquito de la cultura oriental y dejarnos esa espinita, esas ganas de poder viajar a todo ese sudeste asiático. Esperamos poder completar ese viaje que mencionamos aquí. Yo creo que por mi parte eso es todo. Me despido de ti, Jorge. Un fuertísimo abrazo, afectuoso abrazo a la distancia y espero que estés muy bien. Igual de ti, primo. Claro, muchísimas gracias, primo. Gracias a ti, Jorge, por compartir estas experiencias que han sido muy enriquecedoras y que a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, seguramente que en algún momento le van a servir. Y nada más despedirme, finalizando este capítulo con algún mensaje que quieras dar, Jorge, a la gente que nos está escuchando
invitarlos a seguir escuchando experiencias por aquí, por YouTube o por Spotify, donde quieras. Tenemos Facebook e Instagram también. Gracias, Eder. Gracias, Luis Felipe. Realmente decirles a la gente que sigan escuchando este podcast, sigan llenándose de experiencias, experiencias a través de lo que puedan vivir, de lo que puedan viajar y a través de lo que puedan escuchar. Y en cuanto a lo que fue mi experiencia en China, pues a la gente que esté en el ámbito de querer estudiar, se los recomiendo. Tienen una de las mejores becas que yo he podido ver en toda mi vida. Les cubren el estudio, les cubren su alimentación y les dan un estipendio como un sueldo. Y ese sueldo fue el que a mí me permitió conocer ese maravilloso sudeste asiático, en el cual en algún momento espero compartir aquí con Luis Felipe Yeder y contarles la experiencia de lo que fue allá, porque es algo muy, muy, muy interesante desde todo punto de vista. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado todo el contenido de este episodio. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.